Un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor, porque llenos de la gracia de Cristo. Me da gusto mirar el pueblo así cuando están con la gracia del Señor encima. Dando gracias a Dios por tanta misericordia del Señor con nuestras vidas. Y sabe que hay algo, mire, les voy a comentar algo pequeño antes de comenzar la palabra, pero me gustó algo que ocurrió anoche ocurrió algo distinto. ¿Saben qué? Una de las cosas, aparte de la palabra, fue que nuestra hermana Perla animó a todo el resto del pueblo a que tomaran sus asientos. Eso es muy lindo, ¿saben por qué? Porque hay que estar de frente a la palabra de Dios. Así que les animo, hermano, les animo a que puedan tomar sus asientos y puedan prestar su atención a la palabra, porque saben que el Señor preparó en estos días y ya ha venido hablando al pueblo del Señor, ha venido hablando de continuo. Y sabe que la palabra de esta noche es justamente la palabra que Dios ha venido hablando alrededor de todos estos días. La palabra no se ha salido ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor está muy interesado en la iglesia a que ésta acuda a su llamado, al llamado a buscar el rostro del Señor. Un llamado especial que está haciendo Dios con su iglesia. ¿Sabe usted que cuando el Señor llama a Moisés, cuando Dios descendía en el monte Sinaí, dice que una gran nube bajaba a ese monte? Cuando la presencia de Jehová cubría ese monte, una nube lo cubría todo. De allí salían truenos y relámpagos. Dice que bajó como fuego Dios a ese lugar. Dice que las peñas, esas rocas, esas piedras en aquel lugar se derretían a causa del poder de Dios, de su santidad. Y había tal poder y tal santidad en aquel lugar, en aquel monte, que Dios le dijo a Moisés y que le advirtiera al pueblo que ninguno se acercara siquiera hasta el borde, porque si tocase el borde de aquel manto sin estar autorizado por Dios para tocar aquel lugar, iba a perecer, iba a morir. Sea quien sea bestia, sea humano, sea quien fuese que tocase ese lugar, de no estar autorizado por Dios, perecería allí. Ahora, solamente un hombre fue autorizado para entrar allí, y fue a quien Dios llamó al monte para hablar cara a cara con él. Y en este caso fue Moisés, en este caso fue usted y fui yo. A quien Dios ha venido llamando a lo largo de los días para que se encuentren con Él en la oración. Lo ha estado llamando a la intimidad de la oración en sus hogares, en su trabajo quizás. Dios le estuvo llamando a través del Espíritu Santo, amonestando por la madrugada, aún haciendo algún beneficio para la obra del Señor. También el Espíritu Santo allí le estuvo dando. El Espíritu Santo le estuvo hablando en este lugar, y por diferentes lugares estuvo hablando el Espíritu Santo, porque para eso ha venido. El Señor lo ha enviado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo vino no solamente para consolar, sino también para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia de Dios. Amén. Así que mire, la palabra de esta noche no se va a diferenciar de las demás. Amén. Esto quizás no sea para usted algo nuevo, pero el Señor hace distintas las cosas en cada mensaje. Amén, Señor. Siempre tiene algo nuevo que traer, algo nuevo que revelar, algo nuevo que interpretar por su Santo Espíritu a favor de la iglesia. Amén. Porque para esto son entregados los dones del Espíritu Santo al pueblo. A todo aquel que cree en Jesucristo le es entregado un don de Dios, pero este don se constituye a favor de los demás, como Dios llamaba a los sacerdotes en la antigüedad. Dice la palabra que Dios llamaba a los sacerdotes para buscar el rostro de Dios. Y el sacerdote, el ministro que ministraba allí en la casa de Dios, en el templo, dice que se tenía que presentar ante Dios ofreciendo primeramente sacrificios por sus pecados y por sus debilidades delante de Dios. Y luego, a favor del pueblo, tenía que ofrecer sacrificios a Jehová, porque el pueblo de una y de otra manera siempre pecaban ante Dios. Así es, Señor. Entonces dice la palabra que el sacerdote ofrecía tanto sacrificio por él como por el pueblo, y todo aquel que era llamado por Dios para ministrar como sacerdote en la casa de Dios
se constituía a favor de los hombres. Es lo que a Dios se refería, dice la palabra. Entonces, si usted y yo, como aquellos hombres antiguos, eran llamados al templo de Dios para obrar delante de Dios y orar a favor de los demás, imagínenselo, delante de quién estamos. Moisés subió al monte y habló con Jehová, cara a cara, hablando con Jehová. Y sabe que yo no me puedo imaginar estar por las orillas de aquel monte, mirando desde lejos la nube, y truenos y relámpagos salen de ese lugar, y una nube espesa, una cortina. Jehová se escondía detrás de una cortina de nube, porque su gloria podía matar a su siervo que estaba ahí hablando con él. Tenía que esconderse Jehová detrás de una cortina. Al punto tal que llegó un momento en que Jehová se permitió ver las espaldas y su manto fue permitido ver. Porque Moisés le decía: Dios, quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Le decía: yo quiero ver tu rostro, como eres tú. Y Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá para contarlo. Pero le permitió ver su espalda y su falda larga que colgaba y arrastraba. Y la santidad de Jehová pasó por delante de Moisés y le puso la mano en los ojos a Moisés para que no vea mucho. Y cuando le saca la mano, ve la espalda de Dios. Y lo que gritó Moisés, dijo aterrorizado, porque quedó espantado Moisés con lo que vio. Dijo: Jehová, dijo: Señor, Dios mío, celoso, fuerte, tardo para la ira y grande misericordia. Empezó a gritar espantado porque había visto la gloria de Dios. Y resulta que cuenta la palabra de Dios que hablando con Dios, tanto tiempo con Dios, llegó un momento en que su rostro bajó transfigurado. Dice que había una luz en su rostro. Se tuvo que cubrir el rostro con un velo, porque cuando bajó y descendió del monte, ahí a encontrarse con el pueblo de Dios, para testificarle lo que Dios le había dado, para comunicarle cada una de las palabras que su Dios le había entregado para todo Israel. Dice que allí el pueblo no lo podía mirar cara a cara, no lo podían ver a Moisés por causa de la gloria que reflejaba en su rostro. Amén. Y esa gloria Moisés la consiguió, ¿sabe cómo? Hablando cara a cara con su Dios. Señor. Hoy la iglesia de Jesús, cuando se acerca al monte de la oración como Moisés en el Espíritu, aclaro la palabra monte para que ninguno malinterprete esta palabra, porque somos tan rápidos para malinterpretar las cosas, hermano. Por ahí en un mal entendimiento decimos: ¿de qué monte está hablando? Está hablando de la montaña que está acá en el Cerro de la Caballada, cuando usted se va para allá, hermano. No, estamos hablando del monte de la oración en el Espíritu. Amén. Para encontrarlo con Jesucristo en la oración. Amén. Mire, cuando la iglesia hace y toma esta función, sabe que usted baja renovado. Usted, cuando se comunica con Dios en la oración, usted baja totalmente nuevo. Amén. Usted baja con nuevas fuerzas, con la fuerza como la de un búfalo. Usted no solamente baja con fuerza, es más, baja consolado por Dios, baja con nuevas promesas de Dios en su corazón, en su vida, baja con un fuego especial, baja con un aceite nuevo, y el aceite rancio que tenía su lámpara es quitado y se le renueva el aceite. Y usted, al bajar por ese fuego que era el aceite de Dios, usted es una persona que puede iluminar en un lugar oscuro. Amén. La gente que lo vea le va a ver su rostro, y dice que por causa de la presencia de Dios el corazón nuestro se alegra, y por ende un corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, cuando usted ve a una persona que está triste, mírele el rostro como lo tiene, y mírele los ojos como pierde su brillo. Hay opacidad en sus ojos. Y no es necesario tener tanto discernimiento para darse cuenta de que el hombre, el hermano o la hermana no ha estado en comunión con Dios. Porque eso es lo que nos pasa cuando no oramos a Dios. Nos apagamos poco a poco. Amén. Comenzamos a sentir el peso del pecado en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a andar apesadumbrado y ya tenemos 10.000 pelos para ir a arrodillarnos a orar. Y cuando comenzamos a orar, comienza a manifestarse el pecado de nuestro cuerpo y a sufrir los dolores. Amén. Y ya empieza el bostezo, y ya empieza el desgano, y ya que me quiero levantar de la oración porque tengo preocupaciones en mi mente. Miren los berrinches que tiene esta carne. Por eso dice acá, siempre lo escucho, que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Amén. Es este corazoncito que da de aquí adentro.
Amén. Mire, vamos a ir pasando a la palabra en Proverbios, porque era necesario poder hablar esto, especificarlo de entrada, de qué necesario que era venir a la presencia de Dios. Proverbios. ¿Qué era lo que ocurría cuando uno sube a la presencia de Dios? Proverbios capítulo 20. Vamos a tomar tan solamente un texto, versículo 27. Proverbios 20, 27. Tan solamente un versículo bíblico vamos a tomar, lo que vamos encontrando en la palabra, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Cuando la iglesia lo tenga, diga amén. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice de esta manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Tómese ese asiento, hermano. Gloria al Señor. Se le va a suplicar que en el nombre de Cristo no se distraiga. Ya va a haber tiempo para las distracciones allá afuera cuando salgamos de esta puerta para allá. Pero por el momento seamos reverentes a la palabra de Dios, porque sabemos que lo que se habla en este lugar lo toma el Espíritu Santo. Amén. Y no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, dijo Jesús. Así que seamos reverentes por un momento. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Amén. Estuve escudriñando un poco acerca de esto y me encontré en un pasaje allá en Génesis. ¿Saben que aquel pasaje dice en Génesis capítulo 2, verso 7? Yo se lo voy a leer, hermano. Usted luego, si el que tenga buena retención en su memoria, lo leerá después. Y si es ligero para desenvainar la espada del espíritu, vaya y acuda y léalo también. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida sopló en su nariz. Estuve buscando algunos términos para poder entender y comprender, indagar un poco. Dice la palabra escudriñar las escrituras. Nosotros debemos escudriñar, debemos conocer, tratar de indagar, tratando de comprender un poco más y desarrollar lo que Dios nos está hablando para poder comprenderlo y quedar con nuestro entendimiento en luz. Porque dice que el que escucha la palabra y oye la palabra del reino y no la entiende, dice que este es como una semilla que fue sembrada junto al camino. Amén. No lo entendió. ¿A que no sabe qué pasa cuando usted no entiende la palabra que se le predica? Viene el diablo y se lleva esa semilla que fue sembrada en su vida. Y por eso no hay frutos de cambio. Por eso no hay un fruto, una diferencia después de la palabra, por más que haya sentido el poder de Dios y haya danzado, haya profetizado, haya hablado en lengua, haya visto las visiones del Espíritu, no cambiará, no habrá ningún fruto de cambio. No habrá un crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque no hay semillas sembradas. Nunca se sembró una semilla ahí. Por eso es bueno prestar máxima atención y poner la mente al 100% en la presencia de Dios. Amén. Y dispuesto a entender lo que Dios le habla. Porque entendiéndolo, esa semilla va a quedar bien guardadita en su corazón. Y llegará el tiempo en que Dios va a enviar la lluvia tardía, la lluvia temprana la va a enviar, va a enviar el rocío de la mañana, va a venir el Espíritu Santo y va a empezar a obrar en usted. ¿Y sabe qué? Va a brotar esa semilla y va a comenzar a brotar y a brotar y a brotar. Y cuando quiera acordar, usted va a ser un árbol lleno de fruto para Dios. Usted no va a necesitar decir: yo siento la gloria de Dios y yo soy un siervo, una sierva de Dios. No va a necesitar decirlo siquiera, porque otro dará testimonio por usted. Porque si yo doy testimonio de mí mismo, dijo Jesús, mi testimonio no es verdadero, pero otro dará testimonio de mí, ese testimonio es de verdad. Entonces la gente, cuando vea los frutos que usted carga en su árbol, porque plantíos suyos, plantíos de Dios somos, para la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces cuando la gente vea el fruto, van a glorificar y van a decir, como se compartía en el devocional, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Amén. Yo presté mucha atención en ese devocional. Es tremendo. Con llanto, la semilla le van a expandir. Con llanto, mire. Hay que llorar por ahí muchas veces para sembrar la semilla. Y si no creen en esto, pregúntenle a los siervos. Ahí tienen a sus siervos, hablen con ellos. Indaguen un poco y prepárense de los mismos padecimientos de ellos, porque tarde o temprano les tocará a ustedes por causa de Cristo.
Todos vamos por el mismo lugar. Todos vamos a padecer. En el mundo vamos a tener aflicciones de diferente índole. Pero en ese momento va a ser cuando para que confiemos en Jesús. Que Él dijo, confiado, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, mire, cuando indagué acerca de esto, acerca de lo que es la lámpara de Jehová que está puesta en el hombre, que es el espíritu de vida que Dios le dio al hombre, eso es una lámpara y está puesto en nosotros. Sabemos como iglesia que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Amén. Estamos conscientes de eso. Bueno, ese espíritu que Dios sopló en nuestra nariz, en el primer hombre, en el primer Adán, allá cuando lo formó en el huerto, le sopló en su nariz y le dio espíritu de vida. Resulta que ese espíritu de vida es lámpara de Jehová. Amén. Es una lámpara que tiene que estar encendida. Amén. Usted ve cuando los hermanos están apagados, cuando no tienen la gracia de Dios encima porque han menguado su oración, se han dejado llenar de aflicción su corazón, de vociferar su mente. El diablo estuvo todo el tiempo, se cansó de vociferar la mente y todo es negativo, todo es gris, todo es oscuro en la persona. Usted ve que la persona viene tan cabizbaja y viene tan apagada. Es que su lámpara comienza a humear, empieza a escasear el aceite. Empieza a escasear la gracia de Dios cuando deja de orar el hombre, la mujer. Empieza a escasear el Espíritu Santo que nos da gozo, nos da paz, nos da la eternidad. Hace un rato pude tener allí algo muy lindo, me puse a llorar porque vi un instrumento del Señor pasar por el frente mío. Él está en este lugar y ese instrumento iba salpicando agua. Iba así y vi una visión y dije, Señor, gracias. ¿Y eso qué es? Eso es lo que salpica agua para vida eterna. ¿Sabes qué lindo que es ver eso cuando pasa ahí? Eso es estar con la gracia de Dios cuando Dios está contigo. Cuando tú le buscas, ves todas estas cosas sobrenaturales y empiezan a ocurrir. Empezás a vivir lo que Dios quiere verdaderamente para la iglesia. Aleluya. Mire, allí yo estuve buscando lo que es el aliento, porque Dios cuando deposita el aliento sobre Adán, deposita este espíritu, dice que este aliento es una acción de respirar, es vida, es un impulso vital, espíritu, alma. Según el diccionario enciclopédico de la Academia Española, ese es uno de los significados que tiene. Lo explica secularmente, como llamamos, mundanamente, pero acorde al entendimiento nuestro, acorde al raciocinio humano, podemos entenderlo claramente. Miren, también lo estuve buscando en los términos de hebreo, en los términos hebreos, a ver qué era el aliento. ¿Sabe cómo se pronuncia esa palabra aliento? Neshama. Así se pronuncia la palabra, Neshama. ¿Y sabe qué significa aliento de vida? Una persona que respira un alma viviente. Eso significa. Amén, Señor. También lo nombran de esta manera el pueblo de Dios, aquellos judíos, los hermanos hebreos, porque ellos son el árbol natural, hermanos, ¿sabían eso? Con ellos Dios arrancó su plan, arrancó con el pueblo de Israel su plan. Y por una fala de ellos, Dios lo provocó a hacerlo a ese pueblo y nos trajo la salvación a nosotros los gentiles. Aleluya. Así que hay que bendecir al pueblo de Israel. En la salvación, acuérdense del pueblo de Israel. Porque quien bendice a Israel va a ser bendito y quien maldice a Israel va a ser maldito. Bendiga usted siempre al pueblo de Dios. Y sabe que allí decía esta palabra cuando la leí. Decía que ellos la palabra aliento o espíritu lo llaman ruaj. Eso significa, es aliento, viento, soplo, espíritu. Así que imagínense, el soplo de Dios entró por la nariz del primer Adán y nos dio vida. Y ahora resulta que esa vida a usted lo está escudriñando y a mí también. Esa vida que Dios nos dio, según Proverbios 20, verso 27, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Dios, ahora usted sabe por qué Dios desde lejos le está conociendo su pensar, le está conociendo lo que usted maquina en su corazón. Lo conoce. El rey David decía: porque aquí, oh Dios, yo no tengo ni siquiera la palabra en mi boca y tú ya lo sabes todo. Antes de que David se inclinara a orar ante Jehová, a suplicar sus favores y su misericordia, dice que Dios ya le conocía todo, ya lo sabía. Estaba totalmente consciente de qué es lo que le iba a pedir David. Pero a causa de que también
Porque en el mismo espíritu que Dios le dio vida al ser humano, es ese mismo espíritu que te está escudriñando a vos. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice que nadie conoce al hombre sino al espíritu que está en el hombre. Cuando hablamos de hombre saben que también hablamos de mujer, ¿verdad? Amén. No quiero ser, digamos, machista o no quiero descartar a las mujeres. Las mujeres, cuando se habla del hombre, se habla de mujer también, porque la mujer fue tomada del hombre, de la justicia de un hombre fue tomada. Así que imagínense si lo hubiéramos llamado ahora, nosotros le llamaríamos varona, porque así se le llamaba al principio. Le puso varona porque fue tomada del varón, dice la Biblia. Imagínense, ¿qué tal varona? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo tomaría? Gloria a Dios. ¿Sabe que me tomé el tiempo para ver qué es lo que escudriña Dios de nosotros? Imagínense, escudriña de tal manera que en un momento Pablo, apóstol, inspirado por el Espíritu, comenzó a recibir de parte del Señor qué era lo que había en los corazones de los hombres. Y sabe que cuando usted va a Gálatas, se encuentra con los frutos de la carne. Y se encuentra con el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Se encuentra de que tenemos arriba de 23 frutos, sin contar los que faltan. Él nombra 23 frutos allí. Allí hay envidia, celos, divisiones, Amén. orgía, borrachera. ¿Qué cosa no hay en el corazón nuestro? Imagínense, y todo eso lo está escudriñando el mismo espíritu que Dios depositó en su lámpara. Gloria a Dios. Esa lámpara que usted y yo lo tenemos, esa lámpara está escudriñándolo todo y lo está conociendo todo el Señor desde ahí. Amén. Imagínense cómo le vamos a engañar a Dios. No hemos dado nuestras rodillas en el secreto y queremos que Dios nos bendiga en público. Le ocupamos media hora al Señor, pero ocupamos nuestro tiempo, lo empleamos en otras cosas materiales, que por supuesto son muy importantes, las cosas materiales también, pero no todas. Hay cosas que hay gente que lo toma por muy importante, como en este caso la pantalla, como en este caso la música. No siempre me voy a estar llenando de la música. Y que hay un momento que yo voy a tener que doblar mis rodillas y hablar con Dios para que se cargue mi lámpara. Así es, Señor. Mire, sabe que cuando observé estas cosas, dije, Señor, la lámpara, porque el otro día me tenía que la lámpara, sí, Señor, ya lo sé, pero cuando me dé la oportunidad lo voy a hablar, que la lámpara. Y así me tenía el Señor, me comía ahí la cabeza, y yo estaba, Señor, llega mi lámpara, Señor, ten misericordia, mi lámpara, y así estamos. El Señor por un lado que me convencía con su espíritu, y yo por otro lado, lámpara, y así cuando me enseñaba con una lámpara. Y sabe que cuando empecé a escudriñar un poco más acerca de estas cosas, me encontré con personas de la antigüedad, antiguos hombres que sirvieron a Dios como jueces, como sacerdotes, le sirvieron a Dios, hombres que sirvieron como profetas, con el mismo espíritu que usted y yo sentimos hoy. Con ese espíritu hacían señales y prodigios los profetas. Traían palabra dura al pueblo de Israel cuando éste pecaba contra Dios. Y traían demostraciones, señales, de tal manera que eran impactadas las naciones de alrededor. Si hablásemos de Elías, si hablásemos de Moisés, si hablásemos de Eliseo, ¿cuántos hombres de Dios, por el poder de Dios, por la comunicación con su Dios, estaban a la brecha con el Señor, estaban sincronizados, no estaban desentendidos de su Dios? Y en esa comunicación Dios le enviaba el espíritu de poder y hacían y profetizaban en el nombre de Jehová. Aleluya, amén. Y hacían milagros, hacían prodigios de tal manera que quedaban impactados. Así es, mi Dios. Pero comencé a mirar, comencé a leer un poco y me encontré con personas que tenían la lámpara encendida, una comunión con Dios tremenda. Mire, se lo voy a compartir por un momento. Y es que este varón era un anciano, era un profeta, pero era un hombre ya de edad avanzada. Tan avanzado era que era un hombre ciego. Este hombre yo lo había usado con profecía, todo, pero era tan anciano que sus ojos se le habían crecido ya. Y estaba ciego, no veía absolutamente nada, pero tenía una comunión tan centrada con Dios que les voy a comentar un poquito, hermano. Mire, esto allí se encuentra en Primera de Reyes 14, yo se lo voy a leer para que no se tarde usted. Y presta atención,
14, verso 2 dice, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y torta, y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo, así y así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Y cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar por ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Mire lo que hace un ancianito. No le van a meter el dedo, el dedo al dedito, así lo van a engañar al pobre viejito. Un viejito que no veía nada a causa de su vejez, tenía una perfecta comunión con Dios, y sabía con el sonido de esa puerta cuando se abrió, apenas tocó, él ya sabía quién era. ¿Sabe por qué? No había quien lo engañe a ese hombre, porque estaba en comunión con Jehová. Y su lámpara estaba encendida, y su Dios hablaba con él, y le comunicaba los secretos. Por eso dice en el libro de Jeremías, aquel texto que todos conocemos y lo sabemos de memoria, la mayoría. Jeremías 33:3, no es necesario que se lo diga. Amén, Señor. No hay necesidad, porque ya lo sabe. Es que cosas grandes y ocultas que usted no conoce, ni yo conozco, son las que Dios le muestra, le revela y le enseña. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una lámpara encendida y usted está en comunión con Dios? Y viene otra persona disfrazada de oveja a acariciarle, a hablarle, a traerle una compañía, vengo a tomar unos mates, vengo a compartir contigo un momento, ¿qué te parece, hermana? Aleluya, y gloria a Dios. Y detrás de eso, ¿qué hay? Después de una buena maquiada, ¿qué se arma? O después de una buena charla, ¿qué se arma? Empieza a trabajar el diablo con chisme, a ensuciar el oído del pueblo de Dios, que ha sido santificado en la sangre del Cordero. Y comienza a traerle el barro para ensuciar la vestidura santa, sin la cual usted ni yo vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Y sabe qué pasa? La lámpara, cuando está medio apagada, cuando tenemos poca comunión con Jesucristo, ¿sabe qué nos pasa? Nos arrugamos la ropa y nos tiramos al charco, el barro también con ellos. Empezamos a participar de pecados ajenos. ¿Por qué? Porque nuestra lámpara está ahí nomás, media titubeante, está media ahí humeante. Le falta aceite, estamos en la pura carne. Ay, vámonos, y vamos a sacar el cuero que hay de aquí, también le sacamos el cuero, ¿qué te parece? No, porque esto acá me parece mal aquello, y ahí entramos, y se nos mancha la vestidura, y se nos arruga la vestidura. Y el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. El Señor está en este momento también derrochando, ¿qué? La unción para darnos a nosotros, para que luego vayamos, nos revolquemos en el barro. Cuide eso, hermano. Esta noche fue muy hermosa. Dios derramó una unción hermosa, muy linda. Una presencia muy hermosa. Pero cuídelo usted. Sea sabia, sea sabio. Y suba al monte de la oración. Cargue su aceite que Dios le da en la oración. Aleluya. Y nadie le va a venir a meter el dedo a usted, nadie le va a venir a engañar. Cualquiera no va a venir disfrazado de oveja. Usted lo va a discernir antes que venga usted ya sabe quién vino, con qué intenciones vino a su vida. Amén. Usted, Dios le va a revelar, le va a mostrar, esta persona viene malintencionada.